traigo una idea diferente y es mi armario cápsula tejido. Ya lo había comenzado, hice solamente una prenda. En este caso voy a enfocarme en las prendas de primavera-verano, porque ahora estamos en enero. Pero más adelante voy a hacer otro video con prendas de otoño-invierno. Si te gusta el tejido y estás buscando algún patrón nuevo, quédate porque te voy a traer varios con todos los detalles que necesitas para cada uno. Tengo toda la lista de patrones. En primer lugar tenemos tres patrones, que es el suéter Clementis de Mamea, top Slice Me Up de Silly Hands, la blusa Valerie de Petit Knit. Lo que tienen en común es la apertura en diagonal con botones, pero como podemos ver por su nombre, es un suéter, otro es un top y otro es una blusa manga larga. El primero, que es el suéter Clementis, está diseñado para tejerlo con una lana fina, un mohair mezclado con alguna otra lana que le dé un poco más de consistencia, pero creo que tranquilamente se podría adaptar a un bambú o un algodón un poco más ligero. Va desde el talle XS al 4XL, o sea que tenemos una ventana muy grande de detalles. Esto es muy bueno principalmente cuando vos lo vas a adaptar con otros hilos, otras lanas, que generalmente lo que hago yo. Dificultad intermedia, bien. No lo veo difícil, sí entiendo que sea intermedia por el hecho de que tenga ojales, eso ya es un punto calado. También por el hecho de que sean diagonal. Agujas. Utiliza agujas 3,5 y 4,5 milímetros, agujas circulares. En cuanto a la tensión, tiene 18 puntos en 10 centímetros. Técnicas que utiliza top down, o sea que es tejido de arriba hacia abajo, se empieza por los hombros y se sigue hacia abajo. Circular, se teje con agujas circulares. Utiliza vueltas cortas, es una técnica en la que te vas moviendo de un lado a otro sin terminar de tejerlos juntos para darle una mejor forma en el hombro. Teniendo en cuenta este punto, sí entiendo que sea un patrón intermedio, dado que esto suele confundir un poquito si sos principiante. Además de eso tiene los ojales, que son un punto calado. Entonces con todos estos detalles sí se entiende un poquito más porque es un patrón intermedio. No es muy delgadito, tiene 5 centímetros de holgura, por lo que hay que calcular bien el talle en el caso de que cambies de fibra, si usas una lana, un algodón, o lo cambias o lo combinas, para obtener la medida que necesitas para tu talle. En cuanto al idioma, el patrón está en inglés y en alemán. A menos que sepas alguno de estos dos idiomas, se hace un poco difícil, no está disponible en español. Pero bueno, en cuanto al color, creo que lo querría tejer también en un color crudo. Por ahí creo que le pondría botones más divertidos. Bueno, el siguiente es el Slice Me Up Top. Este es muy parecido, es un top, pero sí he visto en las reviews de los patrones que hubo chicas que lo tejieron, le hicieron mangas. No estoy segura si viene la posibilidad de hacerlo con mangas o no. La diferencia con el Clementis claramente es que acá el borde de los botones no tiene un borde elástico, o sea que tiene un poquito menos de estructura en esa parte y hace que sea un poquito más abierto. Es más como un estilo distress, como que relajado. Algo bueno de este patrón es que ofrece tres versiones, desde el más ajustadito a uno más holgado. Entonces vos podés elegir el fit de la prenda final. En cuanto al talle, es un patrón hecho medida, por lo que puedes utilizar cualquier lana o aguja que tengas. Dificultad es un nivel de intermedio a avanzado, justamente por todo el tema del diagonal, que hay que hacer aumentos, disminuciones y el tema de los botones. Y también por el hecho de ser hecho a medida, eso quiere decir que está un poco más libre a cómo vos interpretes las indicaciones. Es mucho más control de cómo resulta la prenda. Técnicas, no encontré info sobre qué técnicas utiliza. Sí sé que se teje de arriba hacia abajo, o sea que es una blusa top down, lo que das desde los hombros y va bajando. Pero no sé si utiliza agujas circulares, por ejemplo, si se tejen los tres paneles juntos y se une después en el medio adelante con los botones. Cosas a tener en cuenta es eso, que es un patrón hecho a medida, lo cual no es la mejor opción para principiantes. El hecho de que sea un poquito más abierto adelante limita un poco las posibilidades de uso. En mi caso, que yo me quiero armar un armario cápsula, creo que serían muy pocas las ocasiones en las que yo utilizaría una blusa que es abierta adelante. La puedes usar con un top abajo, una blusita, pero creo que solamente la prenda de por sí limita un poco el uso. Puede que la parte de delante te quede un poco más estirado si no se calcula bien la cantidad de puntos y demás. Bueno, en cuanto al idioma, está en inglés. Y en cuanto al color, me gusta mucho ese marrón, pero también creo que podría usarlo más en un color crudo o un color negro. También me gusta mucho azul marino. Van a ver que entre todos los patrones que les voy a mostrar tengo muy pocos colores con posibilidades: azul, negro, crudo, blanco o marroncito.
El color arena me gusta mucho también. En cuanto al color todavía no me decidí. Como tercera opción tenemos a la blusa Valerie de Petit Knit. Es como una combinación entre las dos anteriores. Es un poco más cerrada en el medio, es una blusa de manga larga, pero también es un poquito más abierto adelante. En cuanto al talle, va hasta el talle 5XL. Esto permite adaptarlo como quieras. Si utilizas una lana más gruesa, una lana más fina, algodón o lo que sea, Petit Knit es conocido por tener todo muy claro en sus patrones. Entonces, según el talle que vos elijas, tenés exactamente las medidas en centímetros de busto, de largo, etc. Entonces vos podés adaptar guiándote por los centímetros y no tanto por el talle, y así adaptarlo a tu medida. Tiene una dificultad intermedia, al igual que las demás. En cuanto a las agujas, utiliza agujas de 3,5 milímetros. Tiene 23 puntos en 10 centímetros, obvio utilizando el hilo y la aguja que ella recomienda. En cuanto a las técnicas, está tejido de arriba hacia abajo. Esto es muy bueno porque te lo puedes ir probando. Tiene raglan en la parte de las mangas y además utiliza vueltas cortas también para darle una mejor forma y caída a la parte de los hombros. El patrón sugiere utilizar mujer o alguna lana fina, por lo que si utilizas algodón, como es lo que planeaba hacer yo, eso sí puede modificar o alterar un poco la caída de la prenda. Se nota que es un tejido bastante livianito. Sí procuraría buscarme algodón que sea un poquito más finito o utilizar una aguja un poquito más grande para no limitar la caída de la blusa y que continúe siendo como livianito. Tiene una holgadura de 2 centímetros. Esto quiere decir que es al cuerpo, pero no es realmente ajustado. Pero esto sí te obliga a que si vas a utilizar otra lana, elijas bien el talle y que llegues al gauge, a la muestra de tensión, para no terminar con una blusa muy apretadita o muy suelta, obviamente. Esto también es muy importante por el hecho de, al igual que las otras dos blusas, ser abierto adelante. Hay que tener mucho más cuidado a la hora de elegir el hilo y hacerle los cálculos para que todo fluya bien. En cuanto al idioma, está disponible en varios idiomas, incluso en español. En cuanto al color, no sé en qué color todavía, en alguno de los 4 o 5 colores que les dije. Bueno, en cuarto lugar tenemos al Maggie Best de Petit Knit también. Yo ya lo he tejido antes, lo tejí con una mezcla de mohair y algodón, ambos hilos de hobby. El algodón que utilicé fue el Friends y el mohair no lo recuerdo, pero lo voy a poner por acá. Quedó muy lindo, con una caída espectacular, llegué al gauge, pero sí es una prenda muy calentita, por lo que me gustaría hacer para este armario cápsula de primavera-verano, hacerlo en una fibra un poquito más fresquita, un algodón, un bambú o algo así. Bueno, va desde XXS a 5XL, o sea que lo puedes adaptar a cualquier fibra que quieras utilizar, cualquier aguja que tengas, siempre teniendo en cuenta las medidas de cada talle. Como les dije, es de Petit Knit también, o sea que ahí te dan los talles, te dan las medidas de busto, de largo, de todo. Entonces te puedes enfocar un poquito más en los centímetros y no tanto en el talle específico. Dificultad es intermedio a avanzado. Yo diría que es bastante avanzado. Si tenéis con agujas circulares, se hacen filas cortas arriba, se hacen aumentos, disminuciones, se levantan puntos. Yo creo que es un poquito complicado, pero si estás acostumbrado a seguir patrones o no sé, te hace fácil seguir instrucciones al pie de la letra, te va a servir aunque sea dificultad avanzada, dado que el patrón sí es muy claro. Entonces creo que va bien. Utiliza agujas circulares de 3,5 milímetros, pero como te dije, si la adaptas a otra fibra, puedes adaptar también la aguja. Utiliza vueltas cortas. Se teje top down, o sea de arriba hacia abajo. Esto está buenísimo porque te lo puedes ir probando. Cosas a tener en cuenta: es bastante sueltito, tiene 5 centímetros de holgadura si no me equivoco, por lo cual queda bastante sueltito. El patrón te da las medidas de tu cuerpo que equivaldrían a X talle y también las medidas de la prenda final, tomando en cuenta ya esta cantidad de centímetros de holgadura. En cuanto al idioma, no está disponible en español, sí está disponible en inglés y otros idiomas, así que si te sabes alguno de esos, te vas a ver. Yo lo tejería en un azul marino o negro. Si lo tejo en azul marino, lo tejería con botones negros. Lo tejí antes en un color marroncito, arena, y me combina muchísimo con todo. Entonces ese ya entra dentro de mi armario cápsula, pero es una versión más abrigadita para otoño-invierno. Otra blusa que quisiera tejer, que también es de Petit Knit y también ya la tejí antes, es el Top Cloud. Lo tejí en color rosa chicle, utilizando el hilo Fence Cotton de Hobby. Utilicé hilo doble para llegar al gauge, adapté el talle, pero no me gustó mucho como resultó. ¿Qué haría diferente? No utilizaría hilo doble como lo hice. En el caso de hacerlo, utilizaría una aguja un poquito más grande para que no pierda la caída y quede un poquito más liviano. Lo que hice fue utilizar doble hebra para llegar al gauge.
a la muestra de tensión. No llegué exactamente, por lo que tuve que adaptar el talle, y al adaptar el talle elegí un talle más pequeño, lo que hizo que la blusa me quede un poquito ajustada, no le sobra esos centímetros de holgadura que debería, y tampoco lo veo que sea llenito y con linda calidad, debido justamente a que al utilizar doble hilo no aumenté el número de agujas, entonces quedó bastante rígido. Eso es lo que quería de diferente. Y en cuanto a la tensión, siguiendo el patrón, tiene 20 puntos en 10 centímetros. Yo no me acuerdo cuánto me dio mi muestra de tensión, pero se lo voy a dejar por acá. Técnicas es tejido top-down, de arriba hacia abajo, te lo puedes ir probando. Vueltas cortas también en la parte de arriba y se teje en circular. Y bueno, cositas a tener en cuenta, todo lo que les dije anteriormente. Si van a adaptarlo a otra fibra, ten en cuenta de llegar al gauge, y si no llegas al gauge, seguir las medidas, adaptarlo. Y si estás en duda entre un talle y otro, por ejemplo, un talle S y un talle M, yo elegiría el talle M para que no termines con una blusa un poco más apretadita de lo deseado. Utilizaría un hilo un poco más liviano o no utilizaría un hilo doble, y en el caso de hacerlo utilizaría unas agujas un poquito más grandes. En cuanto al idioma, este patrón sí está en español, así que genial. En cuanto al color, claramente no lo volvería a hacer en un color así tan llamativo como rosa, como lo hice. Me gusta mucho el color del original, lo haría también en marroncito, color arena o marrón, azul marino me gusta mucho también, negro. Bueno, el próximo patrón es Savage Top de Suzanne Müller. Este patrón lo vi, me encantó y lo encontré tarde porque cuando compré el Cloud Top estaba buscando algo como el Savage Top y en realidad son bastante parecidos, son ambos bastante simples. Sí noto que tienen como diferente parte de la terminación del cuello, las mangas y la parte de abajo que tiene el Cloud Top, que es que se termina en punto jersey para darle esa vueltita para que se retuerza un poquito para arriba. El Savage Top no tiene eso, pero sí trae dos versiones, que es terminarlo diferente en la parte de arriba para que no se doble tanto. Lo que me gusta más del Savage en comparación con el anterior es que la parte de la sisa es un poco más recto, en cambio el Cloud Top viene desde arriba, hace una vueltita así y continúa hacia abajo, entonces hace que el top quede más encurvado, y sí me gusta mucho este top que es recto en esta parte. Me gustaría tejerlo en ese mismo color, que es un color como hueso, pero también obviamente creo que es una prenda que lo puedes hacer en muchos colores, negro, azul, marroncito. Y como estamos armando un armario cápsula, creo que la idea es esa, es tener prendas bastante versátiles que los puedas combinar y demás, entonces creo que tejiéndola una en cada color estaría genial, tendría muchas opciones. En cuanto al talle, va desde el XS al XXL. Si bien son un montón de talles, si ya estás más pegadita a los talles un poquito más grandes, sí deberías tener un poquito de cuidado si lo vas a adaptar a otras prendas, porque puede terminar o muy chico o muy grande. En cuanto a la dificultad, no encontré info sobre esto, pero viéndolo así no le veo mucha dificultad, así que yo cuando mucho lo pondría en una dificultad intermedia, pero creo que tranquilamente podría ser un patrón para principiantes, excepto que se teje de arriba hacia abajo, es un patrón top down y se teje en circular. Así que nada, si no estás acostumbrado a tejer en circular, creo que esa sería la mayor dificultad. El patrón utiliza agujas de 4 milímetros y tiene 20 puntos en 10 centímetros, o sea que es bastante chiquitita. Nada, tener en cuenta eso del talle, va a estar el XXL, está pegadita como te dije a los últimos talles, y tendréis que tener cuidado si lo vas a adaptar. Como otro idioma no está disponible en español, sí está disponible en inglés, francés y alemán, si sabes alguno de esos idiomas. Y en cuanto a color, lo mismo, alguno de los colores que les dije anteriormente tranquilamente se podrían tejer en todos los colores. El siguiente, hace algunas horas le sumé una prenda al armario cápsula y es la Tea No. 1 de My Favorite Things. Estaba mirando un video acá en YouTube y me apareció una chica utilizando esa blusa y dije, esto es tejido a mano. Entonces me puse a buscar y di con la blusa. Lo que me llamó mucho la atención de esta blusa es que tiene el cuello diferente. El cuello es doblado, pero está doblado hacia afuera en vez de estar doblado hacia adentro, entonces eso hace que tenga esta línea acá. Y algo que me gustó mucho también es los saddle shoulders, que son este diseño cuando parten los puntos desde el cuello hacia los hombros y le dan esta partecita y le quedan estas líneas acá. Me encantan. Hace rato que quería tejer algo con saddle shoulder, estaba incluso pensando en diseñarlo yo, pero estoy en una época de mi vida en la que quiero tejer sin preocupaciones, sin pensar mucho qué es lo que tengo que hacer. Me encanta hacer patrones, me encanta que me digan lo que tengo que hacer, por eso no soy tan fan de los patrones hechos a medida, porque eso ya implica que vos tengas que pensar un poquito más y hagas cálculos. A mí me gusta, primero que nada, llegar al gauge, a la muestra de tensión, que me dé exacto y poder hacer exactamente lo que me dice el patrón sin tener que pensar. Esos son los patrones más rápidos. En cuanto al talle, va del XS al 4XL, o sea que tenés muchas posibilidades en caso de que quieras utilizar otra lana, otro hilo,
puedes adaptarlo tranquilamente teniendo tantos talles. La dificultad es una dificultad intermedia. No encontré info sobre si la parte del cuello se cierran los puntos al doblarlo y después se levantan los puntos, o si simplemente se une y se sigue tejiendo. Levantar los puntos ya de por sí no es de lo más divertido, y si sos principiante es bastante difícil saber desde dónde levantar los puntos, cuántos puntos y demás. Entonces en ese caso creo que sería un poquito más difícil de hacerlo. En cuanto al número de aguja, utiliza agujas circulares de 2,5, 3 y 3,5. Técnicas top down, tejido de arriba hacia abajo, circular, filas cortas, vueltas cortas, tanto en el cuello, en los hombros como en las mangas. Y algo a tener en cuenta es que tiene 10 a 15 centímetros un poquito más sueltito. Si te vas por un talle más grande, ten en cuenta que estaría subiendo no 10 o 15, sino 20 o 30 centímetros. Idiomas está en inglés, sueco, alemán y danés. No está en español, pero si sabes alguno de estos 4 idiomas, te puede servir. Y en cuanto al color, todo el video que vi era un azul marino como brilloso, me encantó. Creo que lo haría en ese color, o lo haría en un gris oscuro o negro. No lo haría en un color muy clarito como blanco o crudo, porque creo que quedaría muy grande. Eso lo digo hoy, no sé. Bueno, dejamos de lado las blusas para irnos a la parte de los bottoms. Tengo 3 shorts, los summer shorts simples de Wool & Beyond. Luego tenemos los Farrah short de Le Pool y el Lulu short de Le Pool también. Estos últimos yo ya lo tejí antes, lo hice en un color verde porque era el color que tenía. Lo terminé regalando porque no son colores que yo uso. Yo creo que también ese fue el error, pero sí creo que les podría dar una segunda oportunidad tejiéndolos en un color crudo o un color negro, que es un poquito más combinable. En cuanto a los Simple Summer Shorts de Wool & Beyond, son estos, están buenísimos. Se tejen de arriba hacia abajo con un borde elástico en la parte de arriba. Según las reviews, son unos shorts bastante simples y rápidos de tejer. Talles XS a 4XL, bastante bien. Dificultad intermedia, entendible, son unos shorts. Número de agujas 5 milímetros, me encanta, es la aguja más grande que hemos tenido en este video hasta ahora. Tensión 16 puntos en 10 centímetros, bastante bien. Técnicas: se teje top down, tiene una banda elástica adelante en la parte de arriba, o sea que esto tiene que ser doblado y unido aparte para después continuar los shorts. Otra cosa que tienen son vueltas alemanas, que son muy parecidas a las vueltas cortas. No se hacen de la misma forma, pero sí son 2 técnicas diferentes para obtener un mismo fin, que es darle mejor forma a las prendas. En el caso de los tops, se hacen acá arriba para darle una mejor forma a la parte de la espalda, porque como saben tenemos esta parte que sería de la nuca un poco más alta, entonces para darle esta forma a las blusas se utilizan vueltas cortas. También en esta parte que va desde acá en caída hacia allá, también se usan vueltas cortas acá para darle esta forma y que quede todo más lindo. En cuanto a los shorts, me parece que lo utilizan en la parte de atrás para hacerlo un poco más amplio en la parte de las caderas. Eso está buenísimo. Una cosa que leí que está muy buena de este short es que te da instrucciones para poder adaptar tanto la cintura como la cadera. Genial, estos shorts entran en mi armario cápsula sí o sí, y probablemente sigan con los que empiece. Como el patrón ofrece adaptabilidad en cuanto a las medidas para diferentes talles, es algo muy bueno. Así que idiomas, inglés y sueco. Te lo dejo ahí. Color, lo tejería así, en color crudo, color arena o un color marroncito. En color blanco me gustaría mucho también. Y bueno, los últimos son los Farrah Shorts, no sé si sería así, de Le Pool. Estos los agregué, pero me estoy arrepintiendo un poco, porque siento que son muy noche, ¿no les parece? Con el cinturón, con los ojales y demás de metal. Quizás se puede hacer sin el cinturón. Creo que no es algo súper versátil que puedes usar con muchas prendas, no sé. Pero sí me gustaron mucho, creo que es una prenda que si la tejes, sí la puedes usar mucho para muchos eventos o para salir muchas veces. Se puede adaptar el largo por las dudas, así que ahí está muy cortito. Talles XS a 3XL, bastante bien. Dificultad intermedia. Número de agujas, no sé si lo encontré o no me lo anoté. Bueno, técnicas que utiliza top down. Utiliza el punto bobo, que es el punto Santa Clara. Utiliza vueltas cortas para darle forma a todo lo largo del shorts. Tiene una largura de 10 centímetros en cuanto a en la parte de las caderas y de 3 centímetros menos en la cintura por el tema de ajustarlo. Entonces eso creo que es algo que hay que tener en cuenta. Y nada, lo que tiene es eso, que es un patrón bastante justito. Entonces creo que para el día a día, para un armario cápsula, no está tan bueno. Pero si lo adaptamos tal vez a un color crudo y lo hago un poquito más largo, creo que podría ser. Algo más a tener en cuenta es que lleva hebillas
y ojales, o sea que es un paso extra, así eso le agrega un poquito más de dificultad. Y el idioma, bueno, el patrón está solamente en inglés. En cuanto al color, como les dije, creo que lo tejería en un color crudo, tal vez para poder usarlo un poquito más. Y bueno, como les conté anteriormente, los Lulu Shorts, que son los que ya tejí anteriormente, que los tejí en color verde, creo que sí les daría una segunda oportunidad también en algún color crudo o marroncito, creo que quedaría muy lindo también. Este viene en talle XS a XL, o sea que si lo vas a adaptar también tenés que tener en cuenta eso, de que no hay mucho rango de adaptabilidad. Dificultad intermedio avanzado, sí tienen muchos aumentos en la parte de los costados, como ven tienen como una línea de aumentos toda en esa parte. Sí me costó un poco la parte de adelante de los botones, esos botones son decorativos, porque tenés que tejer, es medio raro, tenés que levantar puntos alrededor de esa parte. Me pareció bastante confuso el patrón en ese aspecto. Lleva botones decorativos, lleva una banda elástica, es tejido de arriba hacia abajo, se teje en circular y en punto elástico retorcido. En cuanto al idioma, está en inglés, lo tejería en colores neutros. Bueno, hasta acá mi video de armario cápsula de primavera-verano. Como ven, no es una lista cerrada ni definida, sino más bien una forma de ordenar ideas y ver proyectos futuros. Y de pensar un poco de qué tejo y por qué, y hacerlo con un poquito más de intención. Ojalá que este video te haya servido de inspiración para tu próximo proyecto. Si conocen algunos otros patrones que crean que son bastante versátiles, que entran en esta idea de armario cápsula, me lo dejan en los comentarios, porfa, que seguramente a más de una le va a servir. Más adelante voy a subir un video de otoño-invierno con otras prendas y cómo combinarlos tal vez con las prendas de primavera-verano, utilizando capas, puede ser. Y nada, gracias por ver este video que es un poquito más hablado, que no es tan común en este canal, y nos vemos en la próxima, supongo.